Muy bien. Voy a dar la bienvenida de nuevo, en función de que tenemos invitados que acaban de ingresar al auditorio. El día de hoy contamos con la maravillosa presencia de dos buenos amigos, buenos arquitectos, mejores amigos, muy buenos arquitectos, Mauricio Rocha y Solano Benítez. Vicky, está por aquí la presidenta del colegio. Vicky, muchísimas gracias por extendernos tu confianza, por creer en la universidad para contribuir también en el ejercicio de los colegios de arquitectos y particularmente de la Federación. Gracias por confiar en nosotros. Creo que otra vez este término de conectar o vincular probablemente sea de lo más importante que tengamos que hacer como arquitectos, así que habrá que promoverlo sí o sí. Bienvenidos a todos los miembros de la Federación, a los presidentes de colegios, a los arquitectos agremiados, bienvenidos a Mérida, bienvenidos a nuestra universidad. Solano, pues de nuevo agradecerte venir a casa con tus amigos, es un verdadero gusto verte de nuevo, puedes regresar cuando quieras. Vamos a dar inicio, nos van a ayudar con una breve semblanza en Solano y comenzamos con la charla. Muchísimas gracias. Egresado de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Asunción, Paraguay, ha conformado distintos colectivos, desarrollado su actividad profesional, hoy continuando desde Jopoy de Arquitectura. Entre sus obras emblemáticas destacan el Centro de Rehabilitación Infantil de Tretón, la tumba en Pirebebuy, Casa Abuy Fond, edificio Unilever en Villa Elisa, intervención en 4 cuartos en Ensenada, en colaboración con Mauricio Rocha y Gabriela Carrillo. El acceso para la ciudad del futuro, en colaboración con el Gobierno de Mendoza y el Banco Interamericano de Desarrollo, sobre un proyecto de intervención en un ex-aeroparque o ex-aeropuerto en un terreno de 72 hectáreas, que siguiera el marco técnico del proyecto urbano en torno a la economía circular, buscando vincular lo artesanal y lo prefabricado, entre otros proyectos más. En reconocimiento a su trayectoria, ha recibido numerosos premios y distinciones nacionales e internacionales, individual y colectivamente, incluyendo el premio Década 89-99, otorgado por el Colegio de Arquitectos de Paraguay en 1999. Es finalista del segundo premio Mies van der Rohe para América Latina en el año 2000, el premio BSI Swiss Architectural Award al arquitecto menor de 50 años con mayor aporte a la disciplina en 2008, arquitecto del Bicentenario, premio a la trayectoria otorgado por la Asociación Paraguaya de Arquitectos en 2011, miembro honorario del Instituto Americano de Arquitectos de 2012, León de Oro de la Bienal de Venecia, Italia en 2016, premio global por arquitectura sustentable del UNESCO en París, Francia, condecoración en grado oficial del Orden do Rio Branco por el Gobierno de Brasil en 2023, el doctorado honoris causa de la Universidad Nacional de Asunción, Paraguay, en 2021 y de la Universidad Nacional de Rosario, Argentina, en el presente año. Como expresó en una entrevista para la Universidad de Buenos Aires, el ladrillo ha sido el material elegido para sus investigaciones, adoptando un método que consiste en la restricción radical en el uso de los materiales como estrategia de producción de su obra, como una oportunidad de hacer un comentario político sobre lo que quiere para la sociedad paraguaya. Para Solano, la arquitectura es un problema social más que espacial y más que la forma, es la manera de construir lo que le interesa. Demos un fuerte aplauso a nuestro invitado, al arquitecto Solano Benítez. Qué gustazo estar acá, no se imaginan. Es realmente una alegría muy profunda la que me hace sentir el darme cuenta que a pesar de que van los años y que yo nunca me fui, que estoy acá la cercanía de todos los amigos y llevando a los amigos conmigo también alrededor del mundo. A medida que me voy poniendo viejo, valoro mucho más estos encuentros.
se me hace que son oportunidades increíbles para poder conversar y para poder hablar de cosas que nos interesen. Sí, claro, a lo largo del tiempo he generado algunas frases así que son muy marketineras, como por ejemplo, qué sé yo, cualquiera, que en realidad no somos operarios de una disciplina, somos constructores de una sociedad. Y es más, yo podría hoy todavía ser más enfático y podría hacer una frase corta para que suban al pajarito azul, ¿verdad? O a la X, como quieran. Y podría decir, por ejemplo, que el único lugar donde el arquitecto trabaja es en la sociedad. No existe encargo en Yucatán, no existe encargo en Asunción, no existe encargo en Ciudad de México, no existe encargo en Alaska. En lo que sí existe es precisamente que lo que nos toca cuidar, lo que nos toca velar, lo que nos toca movilizar la materia en custodio de, es en la promoción de esa sociedad. Entonces, esa frase que va a subir a Twitter va a empezar a tener una serie de contestaciones fabulosas y enseguida, todo el mundo va a empezar a comentar. Era una tontería que se me ocurrió decir, pero Empiezan los haters a hablar en contra de eso, ¿cómo? Si el espíritu regional, si el lugar, si el genius loci, si esto, y van a aparecer también, de acuerdo a la movilidad de ustedes y al momento en el que llegó esa frase a ustedes, van a empezar a aparecer las reafirmaciones de acuerdo a los gustos que ustedes tienen, y va a empezar a aparecer una serie de alta conversación muy apasionada en torno a cualquiera de esas cosas, y aparenta ser un acto humano, pero la mala noticia es que el 99.9% de eso son bots. Por lo tanto, no existe esa conversación. Por lo tanto, toda esa movilidad y toda esa capacidad de intercambiar información acerca de una determinada cosa está siendo tamizada por construcciones, por herramientas que hemos fabricado nosotros no para fortalecernos como seres humanos, en la discusión, en el intercambio, en la reflexión, o como diría Humberto Maturana, en el derecho humano número 1, que es el poder cambiar de opinión. No está hecho para eso, está hecho al revés, para facilitar los procesos de consumo, para llegar más rápido a mis preferencias, para habilitar con más proximidad qué es lo que yo creo que está. Es más, la gente que no está aquí con nosotros ahora podrá ver esta misma conferencia con el rostro de un galanazo como el Bunch, en primera línea, hablando con la voz del gato acá, etcétera, y van a poder percibir lo que van a creer que es la realidad, adaptada y adoptada de acuerdo a los estímulos para generar otro tipo de relaciones que no son humanas, que no están en favor del intercambio ni de la construcción de nuestro ejercicio de una manera más abundante, más solidaria, más expansiva. Si el mínimo humano, si lo humano es un ejercicio de imaginación, nosotros, como el resto de los animales, podemos creer, nos relacionamos con los que nos caen simpáticos, nos alejamos de quienes creemos que son antipáticos, nos podríamos colocar en el lugar del otro haciendo un ejercicio de empatía, pero mi perro a veces se cree gato, o mi gato puede llegar a ser loro, o yo puedo llegar a ponerme en el lugar del otro, pero ser el otro. Imaginar que yo necesito cuidarme y que yo necesito hacer eso para yo estar bien. Entender que ese acto humano de imaginar que yo soy en todos ustedes tiene un mínimo que es 2. Menos de 2 yo me hominidizo, me vuelvo mono. Mi humanidad arranca en el 2 más. Cuando yo logro y puede mi humanidad expandirse
hasta entender que podemos ser todos. Y nosotros nos preparamos y observamos la realidad de nuestra sociedad, nos damos perfectamente cuenta que el 50%, lo mejor que hemos hecho como estructura humana hasta hoy como sociedad, deja al 50 o al 60% de la población del mundo viviendo en la línea de la pobreza. Y de eso, el 50%, el 30% de la humanidad vive en miseria. ¿Cuánto vamos a seguir intentando replicar las fórmulas de nuestra disciplina sin ambicionar cambiarlas para que lleguen a todos? Cuando yo era chico, mi padre era diplomático y vivíamos en Perú. Yo era Peter Pan en esa época, porque en Lima nunca llueve, nunca sale el sol, nadie tiene sombras. La sombra a uno se le escapa como Peter Pan. Y de ese lugar que nunca llovía, nunca salía el sol, llego a Paraguay. Y cuando llego a Paraguay fue muy impresionante, porque tenía sombras, llovía, caía agua del cielo, aquello era impresionante. Y me impresionaba también una condición física al ver a la gente que tenía acá como una deformación en el cuello. Era muy común eso en los años finales de los 60, inicios de los 70. Y esa inflamación del cuello era el bocio. Resulta ser que Paraguay está a 1.300 kilómetros del mar, por lo tanto la escasez de yodo era muy notable en nuestro país en esa época, y la escasez de yodo producía el bocio, cuya principal consecuencia era el cretinismo y la deformación del cuello. En grado leve podía no haber la deformación del cuello, o podía llegar a extirparse. Pero lo que pasaba es que esa gente ya no tenía capacidad de raciocinio, eran cretinos. Aunque físicamente, en apariencia, su cuerpo era perfecto, no tenían la habilidad del pensamiento. Yo me imagino que en este momento puedo ver a muchos de nosotros, incluso con inteligencia, pero muy distantes de ser humanos. Puedo ver bot arquitectos, bot estudiantes, bot gremialistas, gente que en realidad no se compadece de la estructuración de la sociedad, sino que se está preocupando, en el peor de los casos, por atender algún otro interés, el mismo que la contestación del bot. No está articulado para ser humano, no está articulado para que nos encontremos, no está articulado para que imaginemos que juntos podemos hacer las transformaciones necesarias para salir de este embrollo. Me parece, en ese sentido, donde nos podemos ver todos tan lindos, tan llenos de ideas y de capacidades, que llegó el momento de hacer el esfuerzo por que nuestra humanidad crezca. Y no existe otra construcción más allá de la construcción del propio compromiso con nuestras sociedades, no con el placebo. El mercado nunca va a ser la sociedad. El mercado tiene limitaciones que no alcanzan a ser humano. ¿Recuerdan a Diógenes, que andaba con una lámpara durante el día, iluminándola a la gente a ver quién había alcanzado el grado de humanidad? Nosotros podemos dar libres interpretaciones a nuestros haceres, dentro de una estructura del miedo, donde el principal miedo es quedar excluido de los procesos de consumo. No poder comprar alimento, no poder entretenernos porque no podemos comprar un teléfono,
no poder comunicarnos porque no tenemos acceso a redes sociales. Y con ese control y con esa promoción del miedo que se da en todo, se da en nuestras carreras, se da en todos lados. Me encanta poder molestar a los ingenieros y decir, en ingeniería se da miedo 1, miedo 2, miedo 3. Y cuando pasas miedo 3, entras en terror 4, terror 5, y luego ya haces una maestría en pánico 6, pánico 7, etcétera, etcétera, porque ese miedo a la diferencia, ese miedo a hacer lo que no sabemos hacer, que es producir conocimiento y producir investigación para renovar nuestros recursos y mediante la renovación de nuestros recursos generar la potencialidad para transformar nuestra condición de habitar el planeta. Creo que de eso se trata nuestro ejercicio. Creo que ante todo es un ejercicio absolutamente humano, que tiene por finalidad descubrir la suficiente cantidad de sensibilidades que atienda cada una de las particularidades. Me impresiona que Mauricio esté preocupado por el paso del sol, del viento, de la lluvia, del sonido. Qué cosa más maravillosa poder completar nuestras opciones y poder decirle a la gente, también pueden escuchar, también el sol puede entrar, también puede vibrar, también si nosotros nos disponemos a ese cuidado que nos va completando, vamos a alcanzar estadios de humanidad cada vez más altos. Cuando somos capaces de habilitar una estación del tren y hacer que ya no sea una cicatriz, sino que sea un elemento para poder conectarnos. Cuando nos sentamos en las mesas a trabajar con los estudiantes y no les estamos adiestrando a hacer nuestros fracasos, que solamente perviven mediante el fomento de la indiferencia como norma de relación y de convivencia social. Cuando nos atrevemos a decir, dale, dale, que contigo vamos a cambiar, vos vas a ser el que se muera de amor, el que haga que precisamente mediante el amor imaginemos que podemos integrar una sociedad distinta. Una sociedad que explota en particularidades en todos lados, pero cuyo tema central vuelve a ser la dignificación y la ponderación de todo aquello que nos hace humanos como una herramienta para justificar el paso de nuestros días, nuestras acciones, etcétera. Quiero vivir en un mundo así, en un mundo que me gané y que construí que sea así, donde vengo lleno de sonrisas a estar con los queridos de siempre, con los nuevos, para intercambiar tonterías, un método constructivo, unos ladrillitos acá, una cosa que se pone ahí. El único objeto de todo eso es el quebrar la indiferencia y generar opciones no que destruyan nuestras capacidades de hacer, sino que completen en aquello que todavía no hemos hecho. No que nos enfrenten entre arquitectos y arquitectos de verdad, sino que nos rescatemos mutuamente en un hacer que dignifique nuestra vida, que haga que nuestra vida sea increíblemente buena. Dicho esto, que no sé bien qué sabor genera, es un poco problemático hablar así, pero siento que es mi responsabilidad poder decir así. Voy a intentar mostrarles cómo a lo largo de todos estos años, que ya son muchos, he intentado razonar para hacer eso, para generar nuevas opciones y para liberar nuevas oportunidades de reflexión. Todo conocimiento humano es parcial y es temporal. Todo puede ser reflexionado, todo puede ser pensado. Si nosotros sostenemos dogmas,
nosotros mutilamos nuestra humanidad. Yo no me voy a sentar a hablar con un musulmán. Él cree en otro. No se da cuenta que mi cielo es el verdadero. Pero el otro va a hacer algo terrible. Pero yo tengo que estar dispuesto a conversar, a hacer del lenguaje y de la posibilidad no solo de comunicarnos, sino de producir pensamiento, la herramienta para coordinar nuestras acciones. El único objetivo del lenguaje es el poder conversar. El único objetivo del conocimiento y de generar nuevas palabras es el poder incluirlas en una nueva conversación, una que expanda el mundo. La palabra conversar tiene doble raíz, cum, que es juntos, y versare, dar vueltas. Dar vueltas juntos es una conversación. ¿Cómo yo sé que dos personas que se están disparando información están conversando? Cuando se me hace evidente que han coordinado sus ideas para hacer lo que están haciendo. Cuando logran esa coordinación de haceres que complementa, transforma y amplía nuestras capacidades, ahí se produce un nuevo conocimiento, ahí se produce un nuevo escalón que la siguiente generación va a tener que volver a conversar para que sea propio y para que sea apropiado. Entonces vivimos en un mundo lleno de particularidades a las cuales somos insensibles. Vivimos en un mundo lleno de recursos porque nada se crea y todo se transforma simplemente, y hoy en día tenemos lo mismo que han tenido las generaciones anteriores. Y no es que no tengamos conocimiento, tenemos mucho más conocimientos que todas las generaciones que nos precedieron. Pero nuestra crisis es una crisis de la imaginación. Es dado que sabemos lo que sabemos y tenemos lo que tenemos, no hemos sido capaces de imaginar un mundo distinto al que en el que hoy vivimos. Entonces, queridos amigos, increíbles queridos estudiantes y jóvenes, hagamos esa diferencia, completemos el mundo, aprovechemos todo lo que ya el doctor Universalis creó y seamos capaces de decir las cosas como los nuevos tiempos reclaman. Ok, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Perdón. Voten por mí. Voten por mí. Bueno, a ver si puedo pasar esto. Ok. Todo tiene inicio. Muchos años atrás, yo soy del 63, tengo 61 años. Cuando tenía 30 años, decidí, después de haber ganado un cierto dinero trabajando, ¿me escuchan bien? ¿Sí? Que o compraba 2 computadoras o construía mi oficina. En esa época había ganado $5,000, 2 computadoras, 2.500 cada una IBM importante, qué sé yo, porque la computación iba a transformar el mundo y ahora iba a hacer todo distinto. Como está haciendo ahora con la IA, que por fin dejó de ser un instrumento humano para empezar a ser un instrumento que carece de toda humanidad y que por tanto condiciona nuestra manera de ser en el mundo. Pero en esa época todavía esta era Y en esa época había que tener muchos metros cuadrados para ser un arquitecto, porque había que poner mesas, lugares para cortar, planchetas, las maquetas, los dibujos, los planos. Entonces más o menos necesitábamos 100 metros cuadrados. 100 metros cuadrados a $5,000 por $5,000 tenía que poder construir mi oficina a $50 el metro cuadrado, cuando en Asunción el costo por metro cuadrado más o menos andaba en $500. Y yo había sido entrenado para poder responder a $500 el metro cuadrado, pero no había forma de, respetando las normas y las recomendaciones, poder construir a $50 el metro cuadrado. Entonces, lo primero que decía esta construcción es que si tú tienes una pared muy fina, no sale.
Si tú tienes una pared muy fina, así, y le pones, no es que este material sea malo, este material es excelente, pero al tener una sección como esta, siendo esto el suelo, cuando tú le pones peso acá arriba, lo que ocurre es que al centro, acá tiende a romperse. Aparece la flexocompresión. Entonces, con la flexocompresión, lo que le pasa a esta estructura es que hace una deriva así y se rompe al medio. No hay forma. Por eso los manuales dicen que eso no hay que hacer. Y lo peor es que cuando tú tienes una pared, y esa, ¿se ve eso o no se ve? Y esa pared tiene un agujero, llámese ventana, o un agujero, llámese puerta, donde tú pongas eso, en realidad es el debilitamiento del muro. Entonces el muro se puede romper por aquí, por aquí, por aquí. O sea, imagínense poner una ventana acá en el centro de esta pared. Es certificar que se cae y se rompe. Pero si tú te imaginas que eso no es una ventana, es una viga central, y es el lugar donde tú vas a reforzar el aparejo de 4 centímetros que estás construyendo para evitar que esto se desplace a izquierda o derecha, ahora redujiste nada más que a 5 ladrillos arriba, 5 ladrillos abajo, y ahora ya está espantada la flexocompresión, y entonces ese muro que no podría por manual ser portante, ahora puede recibir la carga del techo, puede recibir la fuerza de los vientos, puede recibir absolutamente todo. Esos muros solamente son para divisorias interiores muy pequeñas, etcétera, pero no podrían ser nunca muros de carga. Pero era una buena idea, cuando uno no tiene plata, otra plata, más que tratar de usar la menor cantidad de materiales que se pudiese. Y así entonces, esa ventana central es la que nos permite iluminar, generar penumbra dentro del espacio, porque ya empezaban a aparecer después las primeras computadoras, etc. Y logramos, por ejemplo, usar la madera de encofrados de baja densidad como cielo raso para cortar el calor que venía del techo, ¿verdad? Y como vieron al inicio, esta obra estaba totalmente cubierta de vegetación, es decir, lo último que se nos ocurriría es echar los árboles para que se vea la arquitectura, sino al contrario, hacíamos que las hojas de los árboles al caer sobre el techo de chapa en realidad formase una capa vegetal que hacía una aislación externa más la aislación interna. Eso mejoraba mucho el rendimiento, y al no estar expuestas esas paredes, entonces no necesitábamos mayor aislación. Con el tiempo, entonces, esta idea de eliminar material pasó a ser una especie de obsesión, tratar de usar la menor cantidad de material posible. En este caso me invitaron a una exposición en la ciudad de Córdoba, para una exposición de artes plásticas. Les quiero contar a los que llegan que yo soy el hijo soy de una familia de 7. Entonces, cuanto más barullo hagan, más se mueva, más gritan, yo me concentro más. Así que no se hagan problema, vengan acá, siéntense por ahí, yo feliz de la vida. Bueno. Y en esta construcción, gracias Lili por todo, en esta construcción, que había que hacer muy poco porque era una exposición de diseños, etcétera, etcétera, lo que se me ocurrió es hacer un muro y reflexionar sobre esto que se ve acá. Cuando el tipo de cemento no era tan bueno, a comienzos de siglo, lo que ocurría con el paso del tiempo era que se lavaba el mortero y el ladrillo era el que estaba mantenía su rigidez, ¿verdad? Y lo que ocurría era que luego se excavaba solo y había que cargar allá adentro nuevo concreto, con cal, etcétera, renovar las condiciones. Pero que en realidad hoy en día la condición de concreto que nosotros tenemos es extraordinaria. Y en realidad, en un aparejo simple como el que se ve ahí, los lechos, que son las horizontales, y las llagas están trabajando casi en continuidad. Y cuando uno tiene una carga muy fuerte, el concreto tiene mucho más capacidad de resistencia que el propio ladrillo. El ladrillo si el concreto ahí se rompe, el ladrillo no tiene ninguna posibilidad de resistir. Entonces lo que hice fue imaginar un muro de ladrillos ausentes. Construíamos toda la pared con ladrillos no cocidos, hacíamos simplemente prismas de tierra, usábamos eso para poner los ladrillos y luego con una hidrolavadora
hasta que quedaban así y absolutamente transparentes, etcétera, etcétera. Entonces, en realidad la reflexión era que el ladrillo estaba casi funcionando como cruz de San Andrés, porque lo que necesitábamos era dejar de ver con la mirada profesional, dejar de ver con lo que nos instruyeron para tener una observación libre de lo que ocurre, una observación distinta a la realidad, y desde esta observación distinta a la realidad poder proponer una condición diferente. ¿Se entiende algo? ¿Sí? Ok. Muchos años después nos dimos cuenta que en realidad lo que ocurría acá era que era bastante difícil sacar el prisma, porque el prisma era bastante ancho, tenía el ancho de un ladrillo, entonces había que estar ahí combatiendo el ladrillo, como se combate un incendio. Entonces, esta casa que tiene más o menos la dimensión de la casa Farnsworth, y de alguna manera es como una Farnsworthcita, chiquita así, con la dimensión, etcétera, porque uno nunca, la pasión es la pasión, y uno tiene que aprender a ver cuáles son las cosas que nos emocionan y por qué esos raciocinios son tan interesantes. Bueno, ocurría que esta casa se ponía en un sitio así, y ocurre que en Paraguay un día normal hace 50 grados de calor. Entonces fabricar sombras es como un mandato así absoluto. En el caso de mi escritorio primero había muchos árboles, pero acá no. Entonces lo que hicimos fue usar la misma lógica de la siguiente manera: poner un ladrillo face up, ¿cómo le dicen ustedes? Panderete le decimos nosotros, cuando no es aparejo de 15, no es de 30, no es de 45, sino que es puesto así, ladrillo de canto le dirán ustedes. El ladrillo paraguayo no canta mucho, pero digamos que lo interesante es que hacer un aparejo de 15 en relación a un aparejo de 4 centímetros, usando el mismo ladrillo, en términos de materiales, yo puedo poner varios ladrillos así y uno así. Uso mucho menos materiales usándolo de canto. El otro problema es que en el rubro mano de obra cuesta igual hacer de 15 que de canto, porque el ladrillo se quiere caer. Es como que el ladrillo tiene voluntad propia. Y, pero ayuda a razonar así. Entonces, como el ladrillo se quiere caer, se va haciendo más lento. Entonces el albañil usa la misma cantidad de horas para poner un aparejo de 15 que un aparejo de canto. A nadie se le ocurriría reducir la materia. Se llaman azulejos a los revestidos de los baños acá. Imagínense tratar de reducir a ese tamaño y de pegar y hacer una pared de azulejos flotando en el aire. Sería una locura, habría que ponerle muchos palitos, cosas. Se reduce la cantidad de mezcla que se pone alrededor, pero que eso no se caiga sería una locura. ¿Pero por qué se hace tan rápido? Porque se hace contra una pared. Entonces, si nosotros ponemos un encofrado que medio se ve ahí al costado, nosotros podemos ir poniendo mezcla y cascotes de ladrillo con una velocidad increíble, porque ya no hay que poner líneas, ya no hay que poner horizontales, la verticalidad está dada por el encofrado lateral, se construye toda la pared con cascotes, así como ven acá, y luego viene este hombre nuevamente a completar el proceso. Pero pensamos de esta otra manera. Cuando uno va al supermercado y uno va a entrar y está la pared de vidrio, está, qué sé yo, los Minions, Gru 2, 3, no sé. Y uno no ve el interior, ve solamente la imagen de la película que están por pasar, ¿verdad? Y uno cruza eso y mira desde adentro para afuera y es totalmente transparente. ¿Se dan cuenta, verdad? Hay una... ¿O no? ¿No usan eso acá? ¿Sí? Vale. Usamos el mismo efecto. Por fuera todo blanco para que la luz rebote, por dentro está todo pintado de azul marino. Entonces desde dentro es totalmente transparente y desde afuera es totalmente hermético. Perdón, me estoy yendo hacia el otro lado. Así, blanco por fuera, transparente por dentro. Entonces toda la casa que no tiene árboles, ahora sí genera toda su sombra alrededor y todo el verde ingresa y se produce esto, etc. Es la casa de mi hermano.
y mi sobrinita tiene una obsesión con los dinosaurios. Y la casa tiene piel de dinosaurio y algún día va y se va a mudar al vecino y todo eso. Que espero que en cualquier momento se haga. Esta suerte de pensamientos sobre cómo ir construyendo y cómo ir entendiendo el material y cómo usar el material. Algunos dicen que el ladrillo es mi material fetiche. ¿Se imaginan que yo practico la arquifilia? O la ladrillofilia, no sé. Que veo un ladrillo. Pero en realidad yo o sea, sí sabía, sí sé que en mi país ese material es el más barato de todos. Sé que ese ladrillo incluso es un ladrillo que se cocina a muy baja temperatura. Por lo tanto, cuando yo fui a la tierra del arquitecto Campuzano y me fui a ver y leía y veía la obsesión, por ejemplo, del arquitecto Salmona por contar los ladrillos exactos para hacer la abertura y el tamaño de las habitaciones venía desde el entendimiento del módulo. Y yo decía, ¿pero qué estás loco? Cuando estuve en Colombia, tomé un ladrillo y lo tiré. Y el ladrillo hizo tan. Nada. El ladrillo estaba perfecto. Era durísimo. El ladrillo paraguayo vos lo ponés acá y le decís ¡ah! Y se rompe. O sea, es otra la condición. No es mejor ni peor. Es distinta. Son distintos ladrillos, son distintas maneras de aproximarse al material, etc. Entonces, yo lo que aprendí con el tiempo es a ver eso, a entender que realmente el grado más interesante de todo material, aunque los proyectos sean muy sencillos, un agua por, qué sé yo, 70, 80 metros, creo que tenía de esta punta hasta allá, eran casi 100 metros, en una zona que después se convirtió en conflictiva, porque era la casa de un hacendado sobre una pista de aterrizaje, donde él iba a venir y iba a estacionar ahí, pero eso se volvió territorio del EPP, Ejército Paraguayo del Pueblo, que es la guerrilla todavía en Paraguay. Entonces, antes de que eso ocurra, yo les decía, no, ¿para qué querés la moldura? ¿Para qué querés? Hagamos como si fuese una nave simple, un techo, un agua, una cosa así, etcétera, que lo mismo puede tener una cualidad y una calidad increíble, pero que no te va a exponer. Al contrario, te va a mostrar que usás el mismo material que todo el mundo. Y cuando vos usás el material que todo el mundo puede usar, ¿se imaginan lo que ocurre en la vida cotidiana? Uno de nuestros albañiles que toma un porcelanato, por ejemplo. Yo odio el porcelanato. No, mentira, yo no odio el porcelanato. Pero el porcelanato no tiene un problema conmigo. El porcelanato tiene un problema consigo mismo. Porque él no sabe si es madera, si es hormigón, si es mármol. Tiene un problema de identidad absoluta, porque él sigue siendo el mismo material, pero son otros. O sea, es como, doctor, me persiguen los paranoicos. En cambio, a mí lo que me gustaba era poder observar el material que todo el mundo tenía, y cuando entonces la persona que tenía más posibilidades construía su casa con el mismo material que el pobre podía hacerlo, se convertía en un recurso increíble para todos. Ese albañil que va a disponer de esa pieza de porcelanato jamás en su vida va a poder pagar un metro de eso. Entonces, promover y hacerlas es una suerte de pornografía, como la revista Forbes, ¿verdad? Que muestra así lo que el otro no va a tener nunca. Es un grado de exhibicionismo así que es horroroso. Y el pobre tipo, ¿verdad?, que si llega a romper esa pieza tiene que perder 2 años de su trabajo, tiene que entregar un riñón, qué sé yo, no lo puede hacer. Pero cuando podemos aspirar a que la construcción trascienda, a que la construcción nos cuide, que la construcción
sea sensible a todos esos valores, se convierte en un recurso para todo el mundo. Se convierte en un recurso para ustedes, para mí, por supuesto, obviamente. Y en este caso el techo, toda la construcción está hecha con ladrillo. Y por primera vez, porque esta es anterior a la otra, empezamos a hacer esa pared que se ve ahí. Habíamos hecho un sistema para poder construir más rápidamente con tabique, con ladrillo de canto, y era tan bueno el sistema, uno pegaba los ladrillos tan rápido que llegaba hasta arriba y era un absoluto fracaso, porque nadie podía sacar el encofrado hasta que eso termine de fraguar después de 7 días. Entonces tenías que poner prácticamente una plantilla para toda la obra, para después construir en 30 segundos y después esperar a que así sea. Entonces se nos ocurrió que ese encofrado sea mucho más complejo, sea un zigzag. Y al ser un zigzag, entonces aquella parte de allá que se ve, esto, es deslizante, o sea, eso se saca y se corre como un carro. Y con eso logramos ese muro que tiene casi 10 metros de alto por primera vez, con 4 centímetros. Claro que en Paraguay no tiembla, ¿verdad? Sí, yo. Yo al hacer este tipo de cosas y al probar y al sacudir y al medir y al preguntarle a la pared si tiene fiebre, si delira, si está con sudoración, si tiene alucinaciones, si se está por caer, etcétera, etcétera, interrogaciones de carácter físico para luego poder aceptar y hacer esto. Pero el chiste más simpático es uno que me contó Rafa Iglesias acerca de un creyente que le dice al padre: Padre, cuando yo estoy rezando, ¿puedo fumar? No, mi hijo, ¿cómo? Tú estás en un acto sagrado y en contacto con Dios y ahora vas a aprender un... No, qué bárbaro, eso es una... Ah, sí, padre, disculpe, tiene razón. Y padre, cuando yo estoy fumando, ¿puedo rezar? Claro, todo momento es bueno para estar con Dios. Entonces yo sé que si le llamo al ingeniero y le digo: ingeniero, quiero hacer una pared de cascotes cerámicos de 10 metros de altura por 4 centímetros. No, Solano, otra vez, ¿cómo se te ocurre? Sí, cierto. Ingeniero, quiero hacer una pared de hormigón armado con fibras de 10 metros de alto, aligerado por piezas cerámicas. Claro. Y es la misma pared, ¿verdad? Y entonces, para poder que las estructuras tengan más inercia, lo que hago es usar la diagonal del prisma para ponerlo o en vertical o en horizontal. Así gano 1 centímetro más. Bueno, y lo uso para hacer suelos, y esas eran las primeras pruebas y todo lo demás. Y así se ve cuando entran los fotógrafos, y se ve todo muy, muy lindo. Entonces el techo también es una gran losa cerámica que saca la estructura por abajo y la vuelve a tensar, que es lo que están viendo ahí, los pendolones y todo lo demás. Entonces todo está hecho con la misma lógica, qué sé yo. Esta es una suite. Entonces la puerta de la suite, en realidad el pivote está acá, o sea, las bisagras están de este lado. Cuando la puerta cierra acá, este baño queda para todo el mundo. Cuando la puerta sigue girando y bloquea acá, este baño se convirtió en suite, por ejemplo. Pero es la misma puerta, no cambia en nada. Y así. Es una construcción muy, muy sencilla, es apenas un agua, son 10 metros de altura, es la primera vez que empezamos a ensayar. Las paredes de adentro, fíjense la diferencia, porque acá todavía imaginaba que la pared de 15 era la que nos debía proteger de la intemperie, y nada más que una pared de canto al interior para entre uno y otro tener toda la... Y eso ya empezaba a ser un tema interesante, porque normalmente uno pone la aislación por fuera y luego lo otro queda hacia adentro. Pero el problema es que cuando tenés 50 grados de calor y haces que quieras conservar como si fuese un termo el calor el fresco adentro,
Entonces tenés que invertir y meter la aislación por dentro, porque lo que va a cambiar de temperatura entre el exterior que está a 50 grados y el acondicionamiento que quieras en el interior es apenas esos 4 centímetros de inercia térmica. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces ahí invertíamos la capacidad. Y fíjense, un muro de 10 metros de alto, etcétera, con casi 45 centímetros trabajando en esa época para los 100 metros que tenía, de punta a punta. Estoy yendo hacia el otro lado, perdón. Me entusiasmé y ya. Entonces todo es simple, es el mismo suelo cemento que hace paredes, que hace aislaciones, que permite ventilar. O por ejemplo, esta es una puerta que si ven tiene nada más que 4 centímetros otra vez. Pero una puerta así de alta, de casi 10 metros, para que pueda funcionar, tiene un pivote acá, tiene otro pivote acá, tiene otro pivote acá y tiene el último pivote acá. Entonces es una puerta que no necesita más estructura para no agarrarse de arriba y de abajo y que resista, sino que al ser la misma estructura normal, pero agarrada en distintos puntos, puede mantener su grosor. ¿Se entiende eso? Bueno. Casi 20 años después, ahora sí esa pared ya tiene 4 centímetros y tiene 10 metros de alto. Porque los avances van de a poco. Entonces, si uno se imagina la propia definición del concreto armado, el hormigón, como todos sabemos, queridos amigos, es un material que se define como pseudosólido elastoviscoplástico. Clarísimo, ¿verdad? Pseudosólido elastoviscoplástico. Entonces, ¿qué le pasa a una pared con esta altura y con esta inercia? Puede llegar a vibrar como en un nirvana, pero no se va a caer ni se va a fragmentar, como no se cae y no se fragmenta una columna de alumbrado público o una columna que lleva cables. Porque el hormigón, por más que nosotros lo veamos así, es sólido, en realidad es un pseudosólido elastoviscoplástico. Y en realidad esas paredes son paredes de concreto de 4 centímetros que están todas armadas, pero están todas armadas con fibra. Entonces en el balde va la mezcla 1:3 y van los porcentajes de fibra, tanto metálicas como fibras plásticas, para poder hacer estas construcciones. Entonces uso precisamente columnas de metal que también tienen esa flexibilidad. Y nuevamente con un encofrado por detrás, que acá se nota la cicatriz, ¿ven? Donde se ponen los materiales, porque en ese caso se está construyendo de afuera. A ver si hay alguna foto donde puedo explicarles. Bueno, acá tal vez pueda explicarles, pero si ustedes se fijan, esta pared tiene más de 10 metros de alto y cuando llega al suelo, llega sobre 2 láminas de vidrio. Entonces, en vez de poner el vidrio así, ya lo ponemos el vidrio así, acostado. Y en realidad, cuando ustedes vienen con un auto, ebrios, y chocan contra una pared, el agujero que se va a hacer va a armar inmediatamente un arco. No porque se haya descubierto el arco, automáticamente las formas van a empezar a parecerse a un arco, y se va a parecer cada vez más a un arco en la medida en que se empiezan a desgranar con el paso del tiempo, hasta que en un momento dado, si no hay refuerzo, ahí recién va a precipitar. Pero las fuerzas se van a reordenar instantáneamente desde el agujero y van a producir eso. Entonces, cuando uno tiene sitios de rigidez, como es esta columna acá y como es la siguiente acá, esa pared de 4 centímetros que está armada se está distribuyendo no en carga vertical acá, sino que se está yendo a esos otros elementos. Entonces, el peso que yo estoy transmitiendo al suelo es casi nada. Entonces, ahí donde casi es nada, pongo un vidrio y dejo que la luz ingrese por debajo y me marque, me estoy yendo al otro lado, y me marque por los espacios así. Si se fijan en esto, es porque acá, en este sector, hay 3 paredes de 4 centímetros. ¿Dónde les puedo explicar eso? Bueno,
acá. Pero voy a intentar dibujar a ver si sale. No, todavía no. ¿Dibujo acá? ¿Más fácil? No, o ahí. ¿Acá se animan? Okay. ¿Peor? Voy acá. Ok, y ahora hay que ponerle los pilares. Pero la pared, ahí voy a exagerar, ahí por delante, por detrás, por delante y por detrás. Entonces yo veo un imposible, que es que esa estructura se va a caer, ¿verdad? Pero esa estructura está funcionando trabada así. Entonces tiene el refuerzo por fuera, así, y por dentro. Entonces tiene grosor la pared solo donde necesita, donde el grado estructural del material justifica su presencia. No está cerrando solamente, está atajando, está poniendo, está reflexionando, está reduciendo la cantidad de material al mínimo, aunque uses un simple ladrillo. Me hace acordar de... ¿Vieron el documental de Schumacher? ¿Cuánto tiempo tengo? Podemos parar cuando quieran, ¿eh? Yo ya dije todo lo que quería decir. Voy a empezar a contar chistes horribles. Bueno, vi el documental de Schumacher. ¿Lo vieron? Que muestra desde su niñez, etcétera, etcétera. Mucha gente piensa, sí, la restricción radical que Solano ejerce es porque Paraguay es un país pobre. Y entonces, porque es un país pobre y tienen escasez de recursos, él nada más que trabaja. Pero el día que tenga plata en el bolsillo y venga alguien así, ahí van a ver cómo. Y me hace acordar de Schumacher niño, que todo el mundo venía a la pista del padre a alquilar los kartings, porque el papá de Schumacher tenía un alquiler, una pista y alquiler y todo el mundo elegía, pero él se afanaba en conducir el peor, la mayor restricción, porque con la mayor restricción él lograba desarrollar más habilidades y ponía a disposición de los demás técnicas para superar esas dificultades iniciales. No existe material más global en el mundo que el ladrillo, desde la media luna fértil, desde los jardines flotantes de Babilonia hasta todo el mundo. El ladrillo está presente en casi todas las culturas. Este hecho de poner tierra toda junta y que tenga la dimensión de la mano para poder construir, ha sido siempre una idea radical. Y es tan buena
que cuando los científicos piensan que debe bajar de la estratosfera el transbordador espacial, le ponen en el pecho ladrillos para que no se incendie. Y cuando los motores de Fórmula 1 no alcanzan la suficiente presión, los motores son cerámicos. Y cuando queremos comer el sushi más refinado, los rolls están cortados con cuchillos cerámicos que le hacen que el maestro Po se muera de envidia por la calidad de esa materia. Entonces no existe en el mundo un material bueno y un material malo. No existe el material bueno que le ayuda al material chiquito a cruzar la calle. No existe el material malo que le hace bullying al material más joven. Existe, si seguimos con esa tesitura, en realidad Humberto Maturana dice que no existe, ni siquiera existe el bien y el mal. Sí existe lo que nos hace bien y lo que nos hace mal. Pero nada es ni bueno ni malo en sí mismo. Existe lo que nos hace bien y existe, ante la observación, lo que nos hace mal. Quiero hablar más que mostrarles, pero vamos a hacer el siguiente raciocinio. Acá está calentito todavía porque estuvo Riwe por aquí, sospechando o mirando, es igual. No está el chino por acá que se me va a ofender. Bueno. Imagínense un pobre desposeído en nuestras ciudades que apenas consigue un cartón, una caja o un papel para cubrirse. Y viene una lluvia y le moja y le entra agua y se deshace, y esa es una construcción horrorosa. Porque es el símbolo de nuestra indiferencia y de nuestra capacidad de gestión de mejores materiales para el amparo de la vida, etcétera, etcétera. Pero supongan una isla con recursos limitados que hace mucho frío, pero que en verano hace mucho calor. Entonces, en vez de trabajar con piedra y hacer los muros con piedra, mejor usamos troncos y cortamos los árboles y hacemos cabañas de tronco. Y nos va tan bien que ya crecemos tanto y hay tantas cabañas de tronco que ya no nos alcanzan los troncos. Entonces empezamos a cerrar y hacemos vigas, medios troncos, y va pasando el tiempo y ahora usamos tablas porque somos cada vez miles y los recursos se nos empiezan a acabar. Hasta que alguien dice: ¿y si hacemos nuestra casa de papel? ¿Cómo vamos a hacer una casa de papel si va a llover y se va a derretir y eso? No. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un techo con un gran alero, de tal manera que el agua y la lluvia cuando venga se alejen del papel. Vamos a hacer que, en vez de hacer todo el perímetro de tablas, etcétera, vamos a usar solo la planta, vamos a levantar para que el papel no esté en contacto con el suelo y no se derrita. Y entonces ahí el perímetro va a empezar a estar a salvo. Pero afuera hace menos 20 grados. Entonces no vamos a hacer una sola pared, vamos a hacer dos. Entonces lo que vamos a hacer, para no tener que calentar este espacio grande, vamos a bajar el techo. Y vamos a hacer que el techo esté muy cerquita para usar menos material. Entonces, en vez de sentarnos y estar parados, vamos a tratar de estar sentados todo el tiempo. Pero si ponemos sillas, ¿qué vamos a hacer con las? Vamos a hacer que el suelo sea nuestro colchón y el suelo sea donde nos sentemos. Entonces vamos a hacer un tatami. Y ahora resulta ser que nos sentamos y traemos unas mesitas o unos pequeños almohadones o unas cosas. Y ahora ya estamos confortables porque el techo ahora quedó alto porque yo estoy sentado a nivel de suelo. Y voy a desarrollar hasta una manera de comunicarme. Voy a empezar a... Solamente el shogun con su voz grave. Y va a parecer que todo retumba y que es una cosa. Pero entonces, si uno le pregunta al shogun: ¿cómo quiere, señor, grandísimo señor, su casa? Va a decir: de papel. De papel. Qué maravilla la casa de papel, porque en verano, como no tiene peso, corremos todo y el viento circula.
En invierno cerramos una y ponemos otra. Y si entre una pared de papel y la otra pasa de vez en cuando Uma Thurman, aunque venga a matarme, no importa. No importa, que venga, que me mate. Y vamos a hacer que en este suelo que es asiento, que es cama, etcétera, no podemos entrar con los pies llenos de barro. Vamos a dejar los zapatos afuera, etcétera. No existe un material malo, no existe un material bueno. Existe el material que nos va a hacer bien y el material que nos va a hacer mal. Entonces, cuando yo empecé a hacer estas paredes de canto, vuelvo otra vez para atrás, lo primero era reducir la cantidad de material. En los rubros de construcción, en realidad, como nosotros ponderamos por dos elementos: material y mano de obra. Lo primero que tenemos que hacer es reducir la cantidad de material. Lo segundo es cambiar nuestra manera de construir, porque salvo que les explotemos a nuestros albañiles, nos va a salir caro hacer una pared como si fuese una pared de 15, pero ahora es así, etcétera, etcétera. Entonces, ya que el ladrillo se quiere caer, lo que hicimos fue tirar todos los ladrillos al suelo y ahí cargarle la mezcla. Y entonces hacer paneles que cada persona pueda levantar y que ya venga con su pequeño fragmento de pared, y desarrollar trabas para que se solape uno con otro, y cuando estaban inclinados le poníamos unos tornillos, etc. Y de ese primer panel pasamos a este segundo panel, donde todavía no sabíamos los de la fibra y todavía no sabíamos ese tipo de cosas. Yo no sé cómo mi mujer en esa época me dejaba usar el pelo así, pero bueno. Es culpa de ella tanta belleza. Y si se fijan en el suelo, ahí están todos mis grandes éxitos. Todo lo que se nos rompe intentando hacer lo que no sabemos hacer, solamente para razonar y después ir adelante. Entonces descubrimos que el panel, aunque con cuidado podíamos levantar, después fabricarlo a suelo, etcétera, vibraba mucho, y si le agregábamos más material o si le agregábamos hierro, en realidad era muy malo, porque le metíamos un material que tenía otra lógica, le agregábamos peso, la inercia era tan pequeña, el material se iba a romper antes de que funcione el metal, etcétera. Entonces nos ocurrió cambiarle la inercia poniéndole un ladrillo al medio. Entonces, poniéndole un ladrillo al medio ahí, generábamos paneles ahora ya de 2,40 m con un doble alma al centro, y que entre dos personas puedan levantar. Y intervinimos en una construcción preexistente, y lo primero que hicimos fue concordar algunos espacios, siempre con los materiales más económicos, haciendo algunos agujeros al estilo Mau, como Mataclar, pero si Mataclar hubiese sido gallego, es decir, que hubiese venido con una cosa así a romper y hacer agujeros. Pero el mandato principal siempre es construir sombras, construir para que la pared de adentro ya es ladrillo de canto, pero ya no le llega al sol, ya le generamos la sombra. Y esa panelería ya está soportando el propio peso de la fachada. Y en apariencia tiene 5 centímetros, pero en realidad al medio tiene una doble costilla, y el propio panel sirve como encofrado para volver a ponerle otros 2 ladrillos al centro, y entonces cada 60 centímetros hay una columna de 20 centímetros por 25 de propia cerámica, que lógicamente no es vertical, está inclinada, pero al estar inclinada se construye más rápido porque usa la propia. Es como la pirámide. La pirámide es la máquina de su propia fabricación. Para hacer una pirámide hay que hacer una pirámide, ¿verdad? Y eso mismo, esa panelería, nos lleva a mostrar estos atributos después, porque es muy fácil venderle al pobre una pequeña pared de ladrillos de cascote, pero instalar en la Fundación Cartier en París y mostrarles que la mano de obra no calificada, porque así como en Paraguay hay infinitos recursos y hay zonas de mucha riqueza y hay zonas de mucha pobreza,
Todas las ciudades del mundo tienen sectores de increíble riqueza e increíble pobreza al mismo tiempo. Nosotros construimos generando especialismos, instruyendo a la mano de obra para utilizar una determinada herramienta. Y solamente se construye aquel que tiene ya ese ejercicio de adoctrinamiento para hacer lo que su máquina le permite hacer. Por eso hay tanta gente que no puede trabajar, que tienen unas máquinas increíbles que pueden hacer supinación, pronación, traslación y rotación, y sin embargo son desechos, porque eso no es un atributo. Pero si nosotros cambiamos nuestra manera de proyectar y encontramos justificativo para hacer que esa mano de obra que no tiene ninguna habilidad sea capaz de construir una pared de 7 metros de alto por 4 centímetros de ancho, de un muro que baila, pero que en realidad va girando una pieza contra la otra solamente para ser más estable. Es como abrir las piernas. Parece que está bailando, pero en realidad lo que está haciendo es encontrando la manera de, mediante la torsión y el movimiento, sostenerse. Entonces, esas paredes en realidad son paneles de hormigón armado con fibras y que utiliza en los encuentros grouting. ¿Conocen el grouting? Que es el cemento de reparación que tiene unas cualidades increíbles. Deja un acabado aterciopelado que satisface a la vista y al espíritu. No, es un material increíble, tiene una resistencia, tiene una plasticidad, tiene una utilidad que es, y que en realidad entonces permite, sin que la varilla cruce, una continuidad que de otra manera no tendría. Entonces simplemente le ponemos grouting a todo eso y podemos instalar una obra como esa en un medio donde las restricciones son increíbles. 600 kilos por metro cuadrado es lo máximo que llevas a poder poner, porque ahí hay normativa sísmica, porque ahí tenemos que firmar esto. Nadie sabe si somos artistas, constructores, ingenieros, albañiles, qué demonios somos, ¿verdad? Y aparecen estas piezas así que reflexionan sobre la cotidianidad de lo que tenemos. Este material es súper parisino. De hecho, si ven los colorcitos de los ladrillos, porque era una pared que estaba pintada y era el desecho. Y pensando en ese tipo de cosas y en la prefabricación, también pensamos otra manera de trabajar eso que ahora Mauricio les puede contar. ¿Qué tal está esto, Mauricio? Está muy bien. Mauricio me contó, yo todavía no me fui a ver, pero esto es en Oaxaca, en Casahuavi, es el lugar donde se hace la composta. Entonces, como Oaxaca también es un lugar que tiembla muchísimo, lo que se me ocurrió hacer acá es un curtain wall, exactamente eso, un muro cortina, donde la pared no estuviese trabajando a la compresión, sino que estuviese trabajando a la flexión y al movimiento. Entonces esa es una pared que está colgada, pedazos de pared que están colgadas, que cuando venga el tsunami o venga el terremoto o lo que fuere, también van a moverse en el intersticio entre uno y otro. ¿Se entiende? También quería yo acá, pero no lo pude desarrollar. Por eso la modulación de las vigas y los... resulta ser que en Paraguay, y me contaron que tal vez algún mexicano alguna vez habrá hecho, la gente maneja ebria y no sé si acá, pero allá sí, y chocan las columnas y lo que hacen es cortarle el tobillo. Y cuando le cortan el tobillo, la pieza se tira, porque ya le quiebra acá y queda torcida así y ya. Entonces todas esas vigas y eso estaban razonadas para utilizar esos materiales y con grouting volver a fijar una con otra y encontrar también una segunda vida para las estructuras. Pero eso también es una batalla que hay que ir consiguiendo paso a paso, etc. Esta es de las... Podemos parar cuando quieran, ya está, ¿verdad? No, estamos todos cansados, ¿verdad?
Aparte, nos vamos a quedar, tenemos que tener tiempo para en la cabeza disfrutar de la obra de Mauricio. Y en todo caso voy a hacer lo siguiente: bla, 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 blu, bli, bla, 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 blu. Bla, 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 y bla, bla. Ya está. Y esta otra vez, así, oh, ay. Oh, oh, oh. Ah. Esto era sobre una reflexión que hacía. Uy, ¿cómo se llama nuestro amigo, el de Casabella? El editor de Casabella se llama Francesco Dalcó. Él tenía un escrito sobre Mies y sobre la casa Farnsworth, donde él decía que toda la casa yo adoro la casa Farnsworth. Me gusta tanto que yo viví un año ahí en Chicago, ahí cerquita. Me gusta tanto que no me fui a verla. Me imagino. Me pasó eso con Le Corbusier. Cuando yo soy tan fanático de Le Corbusier, que cuando yo veía las fotos, las imágenes de la construcción de la Ville Savoie, y veía que ahí arriba, sobre la fenêtre à longueur, Le Corbusier ponía los ladrillos así de canto, yo decía, claro. Estamos ahí, el cuervo y yo, y qué sé yo. Y pensaba así, sí, los dos hacemos pipí parado. Después no había ninguna otra coincidencia. El tipo era un monstruo, ¿yo qué iba a hacer? Bueno, y cuando ustedes veían las paredes de arriba de la terraza jardín y qué sé yo, veían cómo incluso esas paredes giraban y le ponía una estructura por dentro y desaparecía esa estructura cuando aparecían los cilindros y eso ¡qué maravilla! Entonces yo subí por la promenade architecturale, me senté dans la fenêtre y hice así, encima mío, para cotejar el ancho del muro, ¿verdad? Era sillería. Era sillería. Construí toda mi obra sobre un error. No era ladrillo. Era tepetate. Era una pieza así de piedra. No era ladrillo. Y toda la reflexión que yo generé a partir de... Era mía. Estaba libre. Estaba libre, por acaso estaba libre. Bueno, y acá Francesco Dalcó decía de la Farnsworth, etcétera, etcétera, que la obra era tan maravillosa y tan sagrada que levitaba. Y que el único punto terrestre de la obra era los desagües, la caca, que eso tocaba suelo. Entonces yo acá imaginaba una casa que hicimos en un terreno muy sencillito que si yo me declaro dueño de esta cantidad de aire van a decir que estoy loco. Si yo me declaro dueño de una cantidad de metros cúbicos del Golfo de México van a decir que estoy tarado. Pero si yo me declaro dueño de una porción del planeta Tierra, es decir, un lote, me van a dar título, crédito, me van a dar todas esas cosas. Entonces esa reflexión de cómo nos ubicamos sobre el planeta, esta reflexión que tenía Mies de cómo en un terreno, en un lote urbano, el único acento era la pared que limitaba la calle, el frente, etc. Entonces el cuidado era hacer que esa sencilla pared que era el límite reciba todo el peso de la estructura en aquel cilindrito que estaba allá y que escondía un sistema de refuerzo en el otro sentido para hacer que esa carga baje. Y que ni siquiera la caca toque el suelo. ¿Verdad? Porque la caca venía y se reafirmaba en el muro. Y para mí eso era un logro de arquitectura así. ¡Ja! Bueno, bla, 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 bla. Bueno.
Les muestro esta y una hora final y ya. O sea, ni siquiera... Sí. No sé ni qué hora es. Bueno. Nosotros somos 6 hermanos. 7, perdón. Somos 7 hermanos y todos fuimos creciendo y todos nos fuimos casando. Y entonces mi madre murió mi padre, nosotros nos fuimos yendo. Entonces mi madre, en un momento dado, una tía mía, la hermana de mi madre, fue secuestrada, pagamos 2 veces el rescate y la tía desapareció. Muchos años después la encontramos enterrada, donde los bandidos la habían dejado, etc. Y eso cambió todas las relaciones de nuestra familia y todo tal, porque mi madre ya no quería vivir sola, quería vivir rodeada de otra gente. Entonces hicimos una casa compramos un lote al lado de la casa de una hermana, para que una hermana esté presente. Mi hermano, el inteligente, el que no se había casado todavía, volvía a vivir ahí con mi madre, y una otra hermana, la psicóloga, venía a vivir con ella, etc. Entonces era una casa que juntaba casi 3, 4 familias, más todos nosotros que nos juntábamos en una ceremonia cotidiana los sábados de comer milanesas. Y haciendo eso, necesitamos una casa para eso, para albergar una agenda que se llena de garabatos, para ver pasar los días, para que mi madre esté rodeada, Y entonces poner a 3 familias que ya vivían independientemente a vivir en un solo lugar era una tarea compleja. Entonces la casa tiene 730 metros cuadrados, a pesar de que el terreno es muy chiquito. Tiene un pequeño patio atrás, acá, y tiene un pequeño patio adelante. Luego tiene un nivel de planta baja totalmente libre. Los cuartos están todos arriba, el de mi madre de este lado, el de la otra familia acá, y mi hermano el inteligente acá abajo, en relación a eso. Entonces la casa se transformaba en una estación. Los fines de semana, cuando llegan los trenes, se abre, llega, sale el guardia estación, recibe a todo el mundo, comemos milanesas, qué sé yo, ahora está todo abierto, la casa se transforma en galería y luego la casa se achica nuevamente y se convierte en un ámbito doméstico. Para hacerlo hay 2 vigas Vierendel, una acá, otra acá. La casa tiene solamente 4 pilares que están en las esquinas, y si mi oficina costó $50 el metro cuadrado, esta casa costó $115 el metro cuadrado. Ante una construcción tradicional de $500 el metro cuadrado, y cuando tenemos grandes luces, por lo menos 700 o $800 el metro cuadrado, esta costaba 115, debido precisamente a la restricción de los materiales. Entonces, cuando el tipo de encofrado no podía ser de alta calidad, tenían que ser elementos muy simples, muy marcados, feos. Se ponían tablas y eso iba a dar un facetamiento así horrible. Entonces sobre eso lo que yo hacía era cargar arena. Y la arena entonces, porque si dedicaba tiempo a hacer un encofrado perfecto, perdía dinero. Hacía un encofrado muy rústico y luego con la arena peinaba y le daba la curva perfecta. Y esa arena me servía para poner la diagonal de los ladrillos en vertical e ir cargando entre uno y otro las varillas que iban en un sentido y en otro, y hacer que todas las losas sean losas cerámicas armadas, haciendo todo lo que no se debe hacer, como por ejemplo usar agua para plastificar el hormigón, porque nuestro ladrillo es un ladrillo muy poroso, tiene mucha sed, y abajo hay una cama de arena. Entonces cuando uno vierte el concreto ahí, el ladrillo y la arena extraen toda el agua y mantienen la humedad del curado y hacen que el concreto que entró líquido a todos lados cubra. Aparte es un concreto enriquecido porque es una mezcla 1,3, 1,2. Entonces la cantidad de cemento que está hace el recubrimiento para que los procesos de carbonatación que después estudiamos con la ayuda de otras universidades, etcétera, donde todas estas piezas las sometemos no solo a laboratorios nosotros de peso, sino que después lo llevamos y salen las fórmulas y salen todos los datos, porque eso es una herramienta para todos. Entonces, cuando la parte superior de la viga está correcta, allá arriba, perdón, ahí podemos sacar todos los encofrados. Ay, me estoy yendo hacia el otro. Y ahí aparece el espacio vacío del... Y también empezamos a prefabricar elementos como estos,
Y con esos elementos, a partir de que ya no son ladrillos, sino que son cajas, empezamos a imaginar que cuando los amigos vengan de visita, todos traen una botellita, algo así, a ese lugar. Y mi madre, que sufría de vértigo, ya no siente vértigo en la rampa. Ahí está la obra. La obra es simplemente así. Los espacios verdes intentan ingresar. Las aberturas cumplen el mandato de su nombre, se abren todas. Ahí están cerradas, ahí están todas abiertas. Entonces toda la casa se convierte en una galería. No hay espacio para hacer el espacio interior y después las galerías y después el exterior. Está el exterior, la casa con el espacio, y cuando se abre todo, la casa se convierte en galería. Y así. Esa es la única pared revocada de toda la casa, porque mi mamá es fanática del fútbol y le encanta cuando Paraguay le gana a Brasil o el General Genes, que es mi club, le gana al Barça o al Real, que sea. Esas son las rampas que van a los dormitorios de arriba y todos los mecanismos para poder abrir y cerrar la casa. Así lo tiene mi madre, con todos sus muebles, todas sus historias, toda su iluminación, etc. Así se sube a la habitación de mi madre. Ese dormitorio tiene más de 6 metros de alto, porque cuando hace mucho calor, la altura guarda un aire fresco que se va calentando durante el día, pero el aire caliente queda arriba. Y entonces cuando llega la madrugada se vuelve a abrir y se vuelve a llenar de aire fresco. Pero si ustedes hacen en 3 metros, se calienta y ya no se puede vivir. Eso. Entonces mi madre va contra aquella pared y esta pequeña ventana que da al oeste le permite a ella desde su almohada controlar que todo el barrio funcione, que los pájaros canten, que los vecinos no se peguen, etc. Dentro de esto, luego, bueno, mi hermano se fue, mi otra hermana también, yo me separé, vine a vivir con mi madre. Salía muy temprano de la casa, mi madre estaba durmiendo, volvía muy tarde, mi madre estaba durmiendo, entonces le sugerí, y si en estos espacios que ahora están vacíos meto la oficina, sí, buenísimo, me dice mi madre. Entonces el espacio bajo rampas, que en realidad era un perroducto para que el perro vaya de la parte de adelante a la parte de atrás, conecté directamente, hice un pozo y salí a la calle y conecté la calle con estos espacios de acá. Y donde saqué muro de carga, prefabriqué estas vigas a nivel de suelo, estos pilares a nivel de suelo, luego los levanté, los acuñé y con eso voy haciendo los refuerzos, porque entonces ya no solamente estoy haciendo muros o pequeñas figuras, etcétera, ya estoy apuntalando y haciendo piezas más complejas como esas. Así. Entonces la escalera que era de hormigón y que pasaba por acá la corté, metí una escalera que se esconde, eché la pared ahí, se pasa a mi dormitorio, a mi escritorio allá al otro lado, etcétera, etcétera. Y hoy en día, por ejemplo, lo que estoy haciendo son algunas casas para Uruguay, donde el sistema es ese. Estoy prefabricando esta pieza, que aquí es tensor, aquí es pilar, aquí es viga, y entonces desarrollo todo eso, así como Escofet le vende bancos al Bunch, yo quiero hacer esa única pieza que sirve de columna, sirve de viga, sirve de... Así, con la misma técnica, se hace al suelo, se arma en el sitio, se levanta y se hace trabajar una con otra. Bueno, ya. Y bla, 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 bla. Bla, bla. Bla, 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 bla. Quiero llegar solamente ya, porque de alguna u otra manera ya todo esto lo fui explicando entre un proceso y otro, cuando empezamos a prefabricar los triángulos, y con los triángulos empezamos a pasar varillas entre una estructura y otra, y con esas varillas y con otros razonamientos, como por ejemplo ahora sí usar tutores y usar ya el ladrillo de canto no así, sino así, más complejo todavía. Pero si hay una pared, si hay un encofrado, es muy fácil ponerlo así y no tener que romperlo siquiera. Entonces, bueno, hicimos eso, las piscinas, todas esas pirámides, porque siempre un techo son unas pirámides. Y acá, para ahorrar la canaleta, que debería ir en el borde de las pirámides, dimos vuelta a las pirámides y juntamos. Mentira.
Y así, ahí los niños hacen hidroterapia, etc. Y los espacios son así. Y esto todo acondiciona al oeste, extiende los jardines, produce el mandato de las sombras. Pero sobre todo aparece una reflexión que me parece muy interesante, que es que cuando hacíamos esto no era considerado una bóveda de ladrillo aligerada. Yo no lo pensaba así. Yo me daba perfectamente cuenta que esto no era una bóveda aligerada y qué sé yo, porque así pensaría Dieste. A mí lo que me interesaba era entender que esta era una estructura de barras cerámicas curva. Porque así la estructura de barras, que no es mandato del ladrillo, porque lógicamente el ladrillo es para resolverlo en un plano vertical, cilíndrico, podría ser una bóveda, podría ser una cúpula, pero siempre sobre una superficie y en revolución. Y lo opuesto a eso es la estructura de barras, venir con un tirante, venir con una viga, venir con etc. Y en realidad lo que yo había logrado imaginar al hacer estos prefabricados que me permitían armarlo al centro, es empezar a imaginar que estas eran estructuras de barra, que las curvaba para hacer el mayor tamaño posible, porque me dejaban menos de 500 kilos por metro cuadrado. Es decir, que nos juntábamos 5 de nuestros amigos panzones en un lugar y la bienal nos echaba patada. Entonces teníamos que poder armar eso y teníamos que, por ejemplo, todo el esfuerzo lateral y esa patada, teníamos que poner esa suerte de aplacado en el suelo, ¿cómo se llama? De plywood, eso, funcionando a la tracción. Porque eso es lo que evita que esto se abra así y que no tenga peso y que sea transitable, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esta construcción la hicimos en 5 días. Demoramos 5 días en poner toda la obra y tuvimos que esperar 5 días hasta que el concreto alcance su madurez. Y al 5.º día, el día que el jurado venía, sacamos el encofrado y el jurado entró a ver. Fue así. Bla, 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 bla. Bueno, ya hay demasiadas cosas. Vamos a ir al final. Lentes. Ya es demasiado. Ahí. Bueno, vamos al... Este es un proyecto que yo me demoré 10 años en hacerlo. 10 años para imaginar un cuadrado, solamente para que vean lo estúpido que soy. ¿Qué pasó acá? Perdón. Soy Steve Jobs. 10 años para imaginar un cuadrado. En realidad, este cuadrado está formado por 4 pilares y 4 vigas. Cada una de las 4 vigas tiene un voladizo. El cuadrado mide más o menos 9 por 9, entonces tiene un voladizo de 7,50 metros para un lado y 1 metro y algo para el otro lado, y deja un espacio libre para que se pueda ingresar al interior de este cuadrado. Rodeando al cuadrado hay un arroyo de pequeña dimensión que va haciendo sonido y hace pequeñas cascaditas, etc. Entonces, y cruza como en diagonal un otro arroyuelo que reconfluye a los pocos metros ahí afuera y se vuelve a convertir en un solo curso. La particularidad de estas vigas es que tienen la altura de una baranda, más o menos esta, 1,10 metros máximo, y están elevadas del suelo, entonces solamente tocan en un punto donde está el pilar. Acá están viendo una fachada de frente y acá están viendo la viga en corte y la sección de la viga en el otro sentido, para que apenas uno, les voy a explicar enseguida. Entonces esto tendrá 81 metros cuadrados. Y una vez que se terminó de hacer esto, con el exterior que se cargaban hojas de helechos del lugar, con la ayuda del maestro Solanito, mi apasionado hijo mayor, que en esa época tenía
7, 10 años más o menos, y me ayudaba a hacer estas cosas. Una vez que hicimos eso, se cubrieron las caras interiores de la viga con espejos. Entonces, automáticamente los espejos empezaron a funcionar de manera diferente. Todo el espacio, que era una continuidad por los arroyitos, quedaba fuertemente marcado por la presencia de las 4 vigas, y uno podía entender que ahí pasaba algo especial en ese cuadrado, ¿verdad? Ese es el paso del tiempo entre el momento inicial y cuando uno daba un paso en el interior, directamente desaparecía el borde de las vigas. Y como la altura de las vigas es más o menos esta, las vigas funcionan como un integrador centrípeto, porque yo no me veo en la viga, pero sí veo en la viga el espacio que está detrás mío. Entonces yo entro al espacio cargando mi paisaje exterior, ahora lo meto al interior. Y eso ocurre con todo lo que está pasando ahí. Y esta integración llega a un momento en que uno toma asiento en un lugar al lado, en el medio de este cuadrado, donde también hay una construcción, que es donde está enterrado mi padre. Mi padre había fallecido y me había pedido el encargo de ser enterrado aquí, en nuestra casa quinta, a 84 kilómetros de Asunción, pero más de 2 horas por el tráfico para llegar a ese lugar ahora. En nuestra quinta, que se llama Los Pilinchos, y que él decía que era la sucursal del cielo. Cuando uno entra y se sienta en este lugar, al lado de la tumba, uno finalmente entra al juego de los espejos. Y cuando uno entra al juego de los espejos, ahora ese espacio se vuelve centrífugo. Porque hasta el momento en que cuando uno estaba por encima de las vigas, esto era centrípeto, pero uno se sienta y ahora se vuelve centrífugo, porque mi imagen está allá y allá y allá y allá y allá y cada vez más lejos, dentro del mismo espacio. Empieza a aparecer una otra condición. Entonces las flores que están afuera están adentro, los sonidos que están afuera están adentro, el adentro empieza a salir nuevamente para afuera, etc. Y yo sé que el espejo es, sobre todas las cosas, la máquina narcisista por excelencia. Yo me miro, yo me veo, qué lindo que soy yo. Pero en el espejo yo abrazo con desesperación una otra condición, que yo vivo dentro mío y mi propio cuerpo es el límite que me separa y hace la diferencia ante todo lo demás. Yo que estoy dentro de mi cuerpo, lo demás que está fuera de mi cuerpo, sea mis amigos, ellas, sea lo que fuere, está fuera de mi cuerpo. La excepción que yo abrazo con desesperación en ese momento es ese reflejo, porque en el espejo yo estoy ahí, fuera de mí mismo, por fin en un plano de simultaneidad, de igualdad con todas las cosas, como fabricando una máquina que sea capaz de ponernos en contacto con nuestros amados ausentes, porque la obscenidad de la muerte les llevó de nuestro lado, o con los amores imposibles, porque todavía en esta vida no encontramos la manera, el lugar, el tiempo para que se den. Esta circunstancia de abordar el tema de la muerte y sobre todo de un ser tan querido, me llevó durante los 10 años que demoré en hacer esto, a través de todos los estadios de la melancolía que se puedan imaginar, como único justificativo a que en realidad soy un mal arquitecto. 10 años para imaginar un cuadrado no es un, uy, qué proyectador veloz, para no usar la otra. Pero ocurre algo que es increíble, porque nuestra existencia en el tiempo, nuestra manera de entender el universo, siempre ha hecho que lo que se repite es lo que perdura. Lo que perdura se hace eterno, y lo que es eterno es sagrado.
Entonces, por eso hay que ir a misa todos los domingos, no de vez en cuando, siempre. Por eso comer milanesa en la casa de mi madre es sagrado, porque se debe hacer siempre. Porque esa repetición es la que hace que una parte mía, que es una parte de mi padre, que está en mi hijo, siga existiendo en este plano. Y que encontremos lugares de existencia, incluso física, para poder coexistir. Tal vez por eso el sexo sea sagrado, porque está hecho de repeticiones. Durante 10 años abordé con la misma constancia con la que abandonaba la necesidad de hacer este trabajo, este proyecto. Y el día que mi madre me dijo, ya, Solano, te vi sufrir estos 10 años. Y yo sé lo que tu papá quería estar ahí. Vamos a poner, no mamá, vamos a poner tal cosa, vamos a traer al pedrero, vamos a sacar una cripta, qué sé yo. Yo decía, qué horror, para que vengan mis hijos y digan, ahí está el abuelo. Me parecía de terror. Entonces, construir esta habitación que tiene el mismo encuadre que la casa, solo que es una habitación que no tiene ni techo, ni piso, nada, y que constituye una máquina de juego para los niños, porque los niños entran sí viéndose en los espejos y automáticamente juegan a poner su cuerpo en la cabeza de otro, o a levantar el pie sobre el gozo y parecer flotando, o hacer todas las cosas que los niños hacen en este sitio. Entonces esa es mi madre, un día cualquiera, cuando todavía tenía mucha movilidad. Hoy tiene 87 años y se mueve, sube todos los días la rampa. Sigue siendo su motor y su gimnasia, subir los 4,50 metros hasta su dormitorio por la rampa en la casa, simplemente limpiando los espejos. El único detalle era que la silicona vaya siempre vertical, porque si había algo que despegaba acá entre el concreto que venía acá y que no quede el agua y que no haga reaccionar el hormigón contra la cobertura del espejo, y que entonces eso se mantenga igual. Y luego, como no podía ser un espejo así de grande, que haya 2 cortes en los espejos. Pero nuestro ojo disciplinado encuentra siempre las verticales. En segundo lugar, las paralelas. Por lo tanto, los cortes son así. Son inclinados y no paralelos. Y ahí son invisibles, porque el ojo no los puede, la razón no los encuentra. Y acá está, por ejemplo, cómo mi hijo en esa época me controlaba y veía qué yo hacía, que estaba sacando fotos. Entonces él está aquí, en realidad mirándome allá. Y él acá está con los pies sobre la tierra, como suele andar, y acá está flotando como vive en mis sueños. Gracias. Otro año me invitan y les muestro más proyectos. Es una estrategia para que me inviten otra vez. Quedó mucha obra por mostrarles. En serio, muchísimas gracias. De verdad es un increíble honor estar acá y un gustazo y una alegría. Gracias, Jorge. Gracias, arquitecta. Gracias, arquitecto. Gracias a todos. Vamos para adelante. ¡Uy, medalla! Aquí. Solano, pues quiero agradecerte desde la universidad por, de verdad, no sé, en la cabeza mil cosas que escuché y que me resonaron hoy y que resuenan eventualmente. Vicky, también
Miguel, tanto al colegio, a la federación, por otra vez, por hacer posibles este tipo de cosas juntos. Tanto Miguel, presidente del colegio, Vicky, presidenta de la federación, quieren hacerte la entrega de un reconocimiento. Bueno, pues muy buenas tardes, noches a todas y todos. Muchas gracias, ha sido un placer y una delicia escucharte, Solano. Y bueno, quiero hacerte entrega de esta medalla que es la presea de la Federación de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana, que la hemos creado en este bienio. Esta es la 10ª presea que se entrega durante este bienio y la primera de este año, y queremos entregártela como símbolo de reconocimiento a tu buen ejercicio profesional y que sigas haciendo una buena arquitectura, pero sobre todo que sigas compartiendo con todas las generaciones tu conocimiento. Muchas gracias. ¡Miren esto! ¡Qué increíble! Como iba diciendo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Sin palabras. Muy emocionante. Bueno, y la verdad es que esta medalla tiene un gran significado para la Federación, para la FECAR, ya que además de reconocer las buenas prácticas de la arquitectura y el talento de los arquitectos, es un compromiso para nosotros poder seguir generando alianzas y complicidades en proyectos que promuevan la buena arquitectura. Muchas gracias por participar en estos proyectos donde el dar y promover y compartir las experiencias son parte de nuestra razón de ser. Muchas gracias por el tiempo y por el cariño. Muchísimas gracias, por favor. Muchas gracias. Jorge, querido. De estos ya tienes varios, pero te vas a llevar uno más. Un sencillo, pero de verdad significativo reconocimiento, Solano, por parte de la universidad, por haber compartido tu experiencia en el marco de esta Semana de Arquitectura 2024 de nuestra Escuela de Arquitectura y Diseño de la Universidad Marista. Lo firma nuestro rector, Emilio Echeverría Castellanos, y un servidor, con mucho cariño. Y por supuesto, bueno, te tenemos una guayabera. Pues la verdad, muchísimas gracias. No vamos a tener hoy mucho tiempo para preguntas, pero podemos aprovechar el día de mañana, en la tarde. ¿A qué hora? A las 4. Va a haber una sesión aquí con Solano, con Mauricio, una mesa panel para discutir mucho de lo que se ha platicado hoy, muchas de las dudas que tenemos nosotros como arquitectos. Entonces, invitarlos también a venir, es abierto. Ahí a lo mejor podemos ya intercambiar algunas palabras. Entiendo que hay alguna actividad programada ya de la Federación. Bueno, pues nosotros tenemos ahorita una actividad programada. Queremos hacer un recorrido al Parque de la Plancha, guiada por uno del proyectista de la obra. Y pues bueno, para poder que nos acompañen al recorrido. Sí. Tenemos unos autobuses aquí afuera para que nos puedan llevar y devolver. Me comentan nuestros estudiantes de la mesa de arquitectura que mañana en la mesa panel habrá sorpresas, regalos, a lo mejor hasta payaso o algo más, pero para que se animen a venir. Y te tienen también un detalle, mi estimado Solano. Muchísimas gracias y buenas noches.